En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente miércoles. Es 30 de agosto de 2023. Estamos ya en la recta final de este octavo mes del año y hacemos en este día con la memoria especial de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina, la primera santa del continente americano, a quien pedimos su intercesión para que también a nosotros el Espíritu Santo aliente nuestro corazón para seguir un ejemplo como el de ella, de adherirnos verdaderamente al testimonio de Cristo. Pedimos ahora al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y que podamos hacer vida el mensaje del Evangelio que habremos de escuchar en un momento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta al reino de los cielos, el reino de Dios, como lo más valioso que podríamos encontrar en medio de muchas cosas valiosas que podríamos tener y poseer. Pero hay que tener algo bien claro. El reino de los cielos, por supuesto, que es lo más valioso que podemos alcanzar, pero hay algo que también es muy, muy valioso y muy importante, y es ese camino para poder alcanzar el reino de los cielos. Y ese camino está iluminado por la fe. Ese camino lo podríamos entender como nuestra profesión de fe. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, yo creo en Jesucristo el Señor, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el testimonio de María Santísima. Y así podríamos decir muchas otras cosas, y obviamente una muy, muy esencial sería yo creo en la Santa Iglesia Católica. Bueno, todos aquellos que nos decimos católicos finalmente entendemos esta profesión de fe, como ya te lo decía hace un par de días, justamente con el credo que hacemos cada domingo después de la homilía del sacerdote. Bueno, ese credo hay que saber valorarlo. Esa fe que nosotros tenemos no es nada fantasioso, no es producto de nuestra imaginación, no es producto de un cuento de hadas, como hoy se nos quiere muchas veces presentar. Pero, ¿sabes qué es lo triste, querido hermano, querida hermana que me escuchas? Que desgraciadamente a veces cuando se burlan de nuestra fe, no sabemos qué contestar. Preferimos guardar silencio. Y ese silencio, si bien es cierto, a veces puede ser signo de prudencia y que puede ser lo más conveniente, también hay que ser honestos y reconocer que muchas veces callamos porque no sabemos qué contestar. Y simplemente decimos, pobre de esta persona que se burla de la fe y que no conoce a Dios. Y sí, la realidad es que pues hay que sentir compasión y hay que orar por esa persona, pero también hay que defender la fe. También tenemos que aprender a, de alguna manera, saber responder y no obviamente hacerlo con insultos, no hacerlo con otro tipo de humillaciones, sino simplemente porque mi fe no es producto de algo fantasioso, como te lo decía hace un momento. Y en este momento me gustaría señalarte dos cosas. Una lleva a la otra. La primera, que ¿por qué no valoramos nuestra fe? Y el resultado de que es evidente que no estamos valorando nuestra fe es que no la cuidamos, es que no la procuramos, es que no la practicamos, es que no me interesa muchas veces ni siquiera difundirla. Ay, es que mira, mis hijos, son un poco renuentes con el tema de la religión, no les gusta ir a misa y yo no se los impongo. A veces en ese afán de querer respetar la libertad de los hijos, de respetar la libertad del esposo, de la esposa, se nos está olvidando el que tenemos que evangelizar. Y repito, no se trata de ir y pelearte con alguien, se trata de que no quites el dedo del renglón, se trata de que tú te des cuenta de que ahí tienes que trabajar y de que no todo lo que puedes hacer para que esa persona se acerque a la fe tiene que ser a través de regaños, tiene que ser a través del platicar. Yo mil veces me doy cuenta cómo a veces los papás en la desesperación
por ver a sus hijos que se encuentran quizás en malos pasos, no encuentran a una solución, pero esa solución que ellos pretenden siempre tener es hablando y hablando y hablando y hablando con ellos. Si todo ese tiempo que le dedicas a estar hablando con tus hijos, con tu hijo en este caso, con el que estás teniendo quizás problemas más serios, se lo dedicaras a pararte delante del Santísimo Sacramento, que vayas a tu templo y que ahí en silencio te pongas a platicarle al Señor cómo te sientes, cómo ves a tu hijo, todo lo que lo amas, que sientes incluso quizás que al Señor le estás fallando ante esa responsabilidad como padre, como madre. Te apuesto que será un mejor resultado el que obtendrás. Tus hijos, las personas muchas veces cuando ya están muy ensimismadas, que son muy tercas, pues lo que les decimos les entra por un lado y les sale por otro. A veces hay que dar un paso más, hacer ese salto de fe, es la intención de la imagen que te he compartido en pantalla. Y no valoramos entonces nuestra fe y no valoramos nuestra relación con Dios. Y te decía yo, ese es el primer punto, pero como un segundo punto, también como resultado de que no valoramos esa fe, es que ignoramos muchas cosas. Ignoramos cómo debemos de comportarnos, ignoramos cómo debemos de relacionarnos con Dios, ignoramos cómo debemos de perdonar, ignoramos cómo la Sagrada Escritura se compone, ignoramos qué son las doctrinas que enseña nuestra Iglesia Católica. En fin, ignoramos muchísimas cosas. ¿Y todo por qué? Porque nuestra fe ha venido a ocupar no un primer plano como debería de ser, sino un segundo, tercer, cuarto o quinto lugar. Y en ese sentido, hacemos todo antes de pensar en nuestra fe. Porque la fe nos va a llevar, como ya te lo he comentado en otras ocasiones, a actuar de un determinado modo. Si yo soy católico, entiendo que los 10 mandamientos se convierten en una línea a seguir, que ahí yo puedo encontrar cómo me puedo comportar, buscando siempre el bien y evitando siempre el mal. Desgraciadamente, a veces deja de existir esa coherencia entre la fe y las obras y comenzamos a caer en esto que ya platicábamos también hace un par de días, en la hipocresía de los fariseos y de los escribas, que enseñaban algo, pero actuaban de una manera distinta. Y entonces, fíjate algo muy, muy común y te invito a que lo reflexiones. Creo que vas a estar de acuerdo con estas palabras que pueden ser un poco fuertes, pero nos hemos acostumbrado como católicos a vivir tan cómodamente lejos de nuestra fe. ¿Cuántos católicos no conocemos que en lo más mínimo practican su fe? Si bien les va, se paran en misa cada domingo, pero son católicos que viven cómodamente sin acercarse a los sacramentos. Tendrán ya muchísimos años quizás sin confesarse, muchísimos años más sin comulgar, muchísimos años más sin la intención de querer acercarse a Dios. No saben orar, no saben leer la Biblia y, te repito, son católicos. Tú vas y les preguntas y quizás muchas veces esa justificación es el decir, soy creyente, pero no practicante. Eso al final demuestra simplemente que hay hipocresía en nosotros, que lo que decimos es contrario a lo que hacemos. O sea, creo, pero no practico. Entonces estamos separando las cosas. Es como decir, soy padre de familia, pero a la vez no cuido a mis hijos, no los atiendo, no los procuro. Esa es la misma, digamos, relación que podríamos entender, es a modo de una comparación, esto que te estoy poniendo entre un padre de familia con sus hijos, nosotros también como católicos tenemos una responsabilidad por cumplir y que finalmente eso va a ser lo mejor para nosotros porque nos uniremos más a Dios, ya sea por ignorancia, ya sea por necedad, ya sea porque nos encanta amar al pecado, porque no queremos salir de ese pecado, porque no queremos dejar esa vida llena de placer, llena de finalmente desenfreno, de desorden. Ahí preferimos quedarnos con tal de no vivir bien nuestra fe. Pero ¿sabes qué es lo peor, querido hermano? Que muchas veces nos damos cuenta cómo estas personas, por ejemplo, asisten a misa y no se acercan a comulgar, no se acercan a comulgar y no quiero caer en el juicio, pero eso demuestra que ellos mismos no se sienten dignos. Y te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, que algún día sabemos que hemos hecho algo que nos impide el acercarnos al sacramento de la Eucaristía, y en ese momento inmediatamente entendemos que no somos dignos y que no me puedo acercar a Él. Por eso es importantísimo
aprender que nosotros, los que intentamos practicar nuestra fe, los que tratamos de estar leyendo la Escritura, de leer el catecismo, de formarnos, de rezar, de hacer nuestras oraciones diariamente, de acordarnos del Señor no solamente para pedirle, sino también para darle gracias. Todo eso hay que estarlo poniendo siempre en práctica. No quitemos el dedo del renglón, hay que estar cerca del Señor. La fe es muy importante. El catecismo de la Iglesia nos diría en el numeral 185, y con esto quiero ir terminando. Quien dice yo creo, quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. Es decir, si yo creo, yo también me tengo que adherir a una forma de actuar. No podemos separarlo. Pidámosle al Señor que nos dé esa coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, y también en cómo defendemos nuestra fe. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Que tengas un excelente miércoles, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca siempre contigo. Comparte este evangelio si te ha gustado y ayúdanos a evangelizar a más personas. Que Dios te bendiga.